Buen día, queridos hermanos, ¿cómo están en Cristo Jesús? Vamos a reflexionar un poquito, hermanos, sobre los falsos profetas. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo sobre los falsos profetas y cómo debemos descubrirlos? Vamos a ver en San Mateo capítulo 7, verso del 15 al 23. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra del Señor. Bien, hermanos, si Jesucristo está previniendo a sus discípulos de los falsos profetas, es porque Él sabe que va a haber falsos profetas dentro de su iglesia. ¿Por qué sabemos que está hablando de los falsos profetas que van a salir de dentro de la iglesia? Porque dentro de la iglesia es donde todos aparentamos que somos servidores del Señor, que hablamos en el nombre del Señor. Externamente nos dejamos llevar por las apariencias y vemos a aquellos servidores de Dios con vestiduras sagradas, con mitras. Entonces, pues, si nos dejamos llevar por las apariencias, vamos a creer que todo está bien, que todos son verdaderos profetas. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos da una clave y nos dice que para descubrir, para distinguir al verdadero profeta del falso profeta, es ver las obras, ver los frutos de cada uno de ellos. Y por eso dice el Señor que así como un árbol, si es un buen árbol, va a dar frutos buenos. Si es un mal árbol, va a dar frutos malos. Y fíjense lo que dice el Señor: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Después de decir cuídense de los falsos profetas que ven a ustedes vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces, que no todo aquel que diga que es profeta del Señor dentro de la iglesia va a entrar en el reino de los cielos. Porque también ahí van a surgir falsos profetas. ¿Y cuáles son los falsos profetas? Los que ya no hacen la voluntad de Dios. Aunque aparentemente aparentan que son discípulos del Señor, pero ya no están cumpliendo con la palabra del Señor. Ya no están poniendo en práctica las enseñanzas del Señor Jesús. Y ahí es donde nosotros vamos a descubrir a los falsos profetas. Aquellos que aparentemente, externamente, se manifiestan vestidos
con sotana, vestidos con ropas sagradas, pero sus enseñanzas ya no son las de Jesucristo, sus doctrinas ya no son las de Jesucristo, entonces ahí vamos a descubrir a esos falsos profetas, hermanos. Y dice el Señor, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. ¿Por qué sabemos, hermanos, que aquí está hablando de los mismos servidores de Cristo en la iglesia, de los mismos ministros suyos? Porque solamente a ellos nuestro Señor Jesucristo le dio poderes especiales. Le dio 3 poderes especiales a ellos, a la jerarquía de los obispos. ¿Cuáles son estos? El primero es enseñar, predicar la palabra del Señor en su nombre. El segundo es celebrar el culto eucarístico. El otro es expulsar demonios, ¿sí? Y aquí está mencionando nuestro Señor estas funciones. Por eso dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Son solamente los consagrados que tienen esa autoridad de parte de Cristo. Expulsar los demonios mediante la confesión, hacer milagro, el milagro de milagros, que es que cuando se convierte la hostia en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Cuando ellos enseñan, tienen el poder, la potestad de interpretar las Sagradas Escrituras correctamente. Entonces aquí nos está hablando de sus mismos ministros, aquellos que se van a volver falsos profetas, que van a hacer lo que ellos quieren, que ya no van a enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, pues vamos a ser confundidos, porque a todos los vamos a ver como servidores de Dios, externamente, exteriormente. Pero ahí tenemos nosotros que abrir los ojos, los oídos, atentos, para ver qué es lo que nos están enseñando, y así vamos a descubrir a los falsos profetas, hermanos. Por eso dice el Señor, entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Por qué el Señor les va a decir nunca les conocí? Pues porque no hicieron su voluntad, no pusieron en práctica sus enseñanzas. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes hacen lo que yo les mando, serán verdaderos discípulos míos. Ustedes serán mis amigos si hacen lo que les mando. Así que cuando dejan de hacer lo que Jesús les mandó, de enseñar su doctrina, pues se convierten ya en sus propios enemigos. Se convierten en lobos feroces. Hermanos, y esto lo vamos a comprobar en Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pablo, Hechos 20:28. San Pablo, que es discípulo de Cristo, que enseña la doctrina de Cristo, nos va a confirmar esto que Jesús está diciendo. Dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Palabra de Dios. Aquí encontramos, mis hermanos, lo que estamos reflexionando del Evangelio de Cristo, que se está refiriendo a los mismos ministros del Señor que se van a convertir en falsos profetas. Aquí les está hablando a los obispos y les dice San Pablo que entre ellos mismos, entre los mismos obispos, dice, van a surgir hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de ellos. ¿Y acaso eso no es lo que estamos viendo, hermano, a hoy en la actualidad, viviendo en nuestra iglesia? ¿Cuántos obispos ya están queriendo cambiar la doctrina? Están enseñando doctrinas falsas,
arrastrando a los discípulos tras de ellos y no detrás de Jesucristo. ¿Cuántos obispos, hermanos, están surgiendo? Cardenales, laicos también, sacerdotes, que ya no están tomando en cuenta la palabra del Señor, la doctrina del Señor. Ya no están cumpliendo su voluntad. Y por eso Cristo a ellos les dice esas palabras: aléjense de mí ustedes que hicieron el mal. En el último día me dirán, muchos dicen, me dirán: Señor, Señor, hablamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Pero Él les dirá: apártense de mí ustedes que hicieron el mal. Estemos atentos, hermanitos, para descubrir a los falsos profetas vestidos con piel de oveja, pero que por dentro son lobos feroces.